Buen día a todos. Eh, lo que vamos a hacer hoy es hablarles un poco de una idea que leí en el libro que, este, que ya les mandé, que es un, ¿cómo se llama? Es el compendio de ajedrez por computadora que tengo, que David Levy es el editor y el que acumuló todas estas ideas. Y hay un artículo por ahí que creo que lo puse ya en el chat, la página que está en el 267, me parece por ahí, que se llama Algunas ideas para un compilador de ajedrez. Y la idea, esta idea es del año 80 y tantos, 88, 89. Y no estoy tan seguro que hoy en día sea sea importante o sea tan relevante como cuando se escribió el artículo. Eh, la realidad de las cosas es que uno de los problemas que tiene el ajedrez como un juego para programarlo y demás es la representación del conocimiento. Es decir, no basta programar el tablero de ajedrez y las piezas, que eso es como lo fácil y lo básico, ¿no? Sino que lo complicado aquí es en un momento dado es el poder de pronto darle información al programa sobre las ideas en ajedrez. Por ejemplo, por qué una casilla es importante, por qué el desarrollo es importante, algunos problemillas que ocurren en las partidas de ajedrez que están resueltos de manera geométrica incluso. Ahorita les puedo poner un ejemplo. Este, son representación del conocimiento que de alguna manera tenemos que darle al sistema. Y eso, no, o sea, eso va más allá de simplemente poner al sistema que tenemos ¿cómo se llama? Que tenemos un programa que mueve las piezas, ¿no? A través de un software, ¿no? Entonces, no basta con mover las piezas, también se necesita, de alguna manera, tener eh, una forma de representar el conocimiento, ¿no? Miren, cuando estuve en Inglaterra haciendo la maestría, llevaba una clase de Prolog y demás, y el profesor decía que éramos ingenieros del conocimiento, ¿no? Que me parece una vacilada absoluta. Pero lo que sí es importante es el que cuando se escribía un programa en Prolog, lo que estábamos dando era representar el conocimiento dentro de un dominio específico en el que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo con el ajedrez. Entonces, Clark escribe un artículo que se llama Some Ideas for a Chess Compiler, algunas ideas para el compilador de ajedrez, y plantea la idea de un lenguaje específico para desarrollar programas que jueguen al ajedrez en particular. Esto vendría a ser algo así como un lenguaje de programación de no de propósito general, sino de propósito específico, en este caso el ajedrez. Voy a poner ejemplos de lenguajes de propósito específico, por ejemplo, Processing, aunque es un lenguaje de propósito general en muchos sentidos, Processing puede estar equivocado, creo que se diseñó pensando en los Arduino, que son una plataforma electrónica que se programa, ¿no? Y creo que Processing se usa en Arduino. Creo que por ahí viene la historia, pero podría estar equivocado y a lo mejor Arduino tomó Processing porque le pareció muy cómodo o lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, para programar unas tarjetas de electrónica que existen, se utiliza una cosa que se llama MicroPython, ¿no? Que es una versión de Python embebida para estos sistemas pequeñitos, ¿no? De electrónica digital, que hay ahora muchos, ¿no? Entonces, por ejemplo, COBOL es un lenguaje de propósito general en cierto sentido, pero está diseñado con la intención de trabajar en ambientes de negocios, ¿no? Entonces tiene manejadores de bases de datos y una bola de facilidades para eso, ¿no? ¿Qué otro más? Bueno, matemática, ¿no? Matemática es un lenguaje básicamente es un lenguaje para hacer matemáticas, ¿no? Y creo que el lenguaje de Wolfram está diseñado básicamente para eso, ¿no? Que así se llama el lenguaje Wolfram, ¿no? Entonces, la idea de que al que el ajedrez pueda ser programado a través de un lenguaje diseñado para eso, pues nutre la idea de Clark, este, considerando que los lenguajes de uso de propósito general a lo mejor son demasiado o son muy amplios como para que se usen en un en, en,
o sea, que se use para programar programas de ajedrez, pues, ¿no? O sea, vamos, como que el ajedrez es un subconjunto de un lenguaje que bien podría usarse, ¿no? Y Clark inicia este asunto de los programas de ajedrez hablando de Greenblatt, de un programa de 1967, que fue uno de los primeros programas que hubo, no, sino comerciales, que eran de más fácil acceso, y otro programa de Atkin y Slate del 69, los cuales ambos se desarrollaron usando el artículo de Claude Shannon del 53, ¿no? Sí, de los años 50, ¿no? Bueno, el análisis de esos programas se basa, todos funcionan igual, a excepción de Alpha 0 y Lila 0 y todos estos programas nuevos con redes neuronales. Los anteriores, estos se basaban en un algoritmo minimax que haya la mejor jugada a determinada profundidad en el árbol de variantes. La función de evaluación de un programa de ajedrez estaba limitada un poco por la memoria y por la capacidad que se tenía para procesar, ¿no? Eh, por ejemplo, Greenblatt y el programa de Atkin y Slate podían estar entre el lugar 500 entre los jugadores registrados en el Reino Unido. Bueno, esto no es la gran cosa. Por ejemplo, uno de estos programas jugaban muy mal, jugaban como un aficionado con muy poca experiencia, ¿no? Así que realmente decir que estaba entre los 500 mejores del Reino Unido, pues no es decir mucho, ¿no? Por ejemplo, hoy día no sé, pero yo, por ejemplo, debo estar como, no sé, en el lugar 150 o algo así del ranking nacional, por ahí, ¿no? Y no es nada así como para estar muy orgulloso, pero bueno. Así que no hay que tomar muy en cuenta esos números, ¿no? Bueno, Clark menciona un programa que se hizo para las damas, que lo escribió Samuel, que es un investigador o era un investigador de IBM, y que competía ya a nivel de campeonato del mundo contra el campeón del mundo, o sea, de seres humanos. El trabajo de Samuel es muy importante por ello que además creo que Samuel usaba las computadoras de IBM en las noches, porque si no, no había tiempo de máquina para él, ¿no? Pero el problema de las damas inglesas ya está resuelto. Creo que es un empate si se juega perfecto y se resolvió apenas hace unos años por Schaffer, que es el mismo del artículo de Chongqing que vimos la vez pasada, o hace dos sesiones, de George y Schaffer. Schaffer tenía un equipo de programadores que escribieron un programa para jugar a las damas y retaron al campeón mundial, el cual le ganaron al final de cuentas, ¿no? En cualquier caso, el programa de Samuel es una referencia obligada para muchas técnicas usadas en los programas de ajedrez, porque tiene un paralelo con lo que Samuel intentó en su momento con las damas, ¿no? Samuel, yo diría que es una especie de, de pionero dentro del juego de damas por computadora, que es menos problemático que el de ajedrez, pero de todas maneras tiene su complejidad. Les digo, se resolvió hace poco, ¿no? Y hay el libro de Schaffer, que se llama One Step Forward o algo así. Al rato les busco la referencia. No lo tengo, pero está en la biblioteca. Cuando se abre la biblioteca, creo que está en la biblioteca de la facultad, ¿no? Bueno, eh, hay que reconocer que el ajedrez tiene mucho conocimiento adentro del juego, es decir, se saben muchas cosas de cómo se juega bien, qué posiciones son buenas, qué posiciones son malas, ¿no? Y esto habla de la representación de las posiciones en ajedrez. De Groot, que ya había mencionado a De Groot alguna vez, era un psicólogo que jugó al ajedrez también y que escribió una tesis sobre cómo los jugadores de ajedrez veían las posiciones. Y les puso a los maestros y aficionados, creo que ya lo he contado, que recordaran posiciones que se les mostraban por algunos pocos segundos. Y los jugadores tenían después que poner esas posiciones en un tablero, ¿no? Y entonces De Groot validaba cuántas piezas las había puesto bien, cuántas las había puesto mal, ¿no? Clark dice que desafortunadamente los resultados de De Groot son cuantitativos y no se analiza cómo un jugador fuerte sabe las relaciones entre las piezas, lo que bien puede dar alguna pista sobre cómo representar el conocimiento en las posiciones de ajedrez.
no le falta razón a Clark en ese sentido, pero creo que los resultados de Groth no son solamente cuantitativos. También nos hablan de que los ajedrecistas, por ejemplo, muy buenos jugadores y muy malos jugadores, les ponían posiciones que no tenían que ver con el ajedrez, es decir, piezas al azar, en posiciones ilegales, es decir, no ajedrecísticas. Los grandes maestros y los aficionados y los principiantes tenían dificultades para poner las piezas en su lugar. De Groth encontró que los jugadores de ajedrez, cuando ven una posición, lo que hacen es no ven las piezas donde están, sino qué relaciones tienen unas con otras. ¿Sí? Eso es lo que decía de alguna manera Clark, diciendo que de Groth no trata el problema cualitativo, pero de todas maneras lo tiene presente, pues, ¿no? Aunque de Groth tenía otras intenciones con el trabajo que había hecho, ¿no? Pero bueno. Ahora también tenemos a Mikhail Botvinnik, que fue campeón mundial y primer campeón mundial de la posguerra, en el 48. Cuando murió Alekhine, murió en la guerra, no sé si en el 44 o antes de que terminara la guerra, o 45, antes de que terminara la guerra, murió en un hotel en Portugal, me parece. Y murió sentado frente a un tablero de ajedrez. Hay una foto incluso donde está, bueno, Alekhine ya murió, está medio sentado en una silla y tiene un tablero enfrente, ¿no? Y entonces, como no había campeón mundial, se hizo un torneo en el 48 que jugaron, creo que 5 de los mejores del mundo, y jugaron, eso sí, a 4 rondas contra cada uno, o sea, jugaron 20 partidas, y de ahí ganó Botvinnik el campeonato mundial, ¿no? Y Botvinnik mantuvo el campeonato mundial hasta el 63, me parece que se lo ganó Petrosian, aunque Botvinnik le perdió contra Smyslov, después le ganó en un match de revancha, perdió contra Miguel Tal y después le ganó en un match de revancha. Ese match de revancha lo había impuesto Botvinnik como una regla: si perdía el campeonato del mundo, el campeón que había perdido tenía derecho a retar al retador el siguiente año. Y Botvinnik usó varias veces esa regla hasta que le ganó Petrosian y ya no quiso usar su derecho de retar al nuevo campeón y ya se retiró de los tableros, ¿no? Bueno, pero Botvinnik escribió un muy buen libro, bueno, no sé si muy buen libro, es un libro de su época, quizás ahorita está superado en muchas cosas, pero escribió un libro donde construye una descripción, la cual llama un mapa matemático de la posición, basándose en las casillas que las piezas atacan en una o en más jugadas. Sin embargo, no continúa esa idea, simplemente la menciona y parece abandonarla por un enfoque más convencional. Botvinnik, el artículo de Botvinnik está en su libro, ese sí lo tengo, se los voy a mandar si les interesa, creo que está en la página de la 11 a la 24, creo que es el artículo. Es bastante árido, no está tan trivial de entender, ¿eh? Así que, bueno, de todas maneras, se los paso al costo, ¿no? Bueno, todo lo anterior parece ser lo que quiere justificar Clark con un lenguaje que le llamó al gol 64 en referencia a las 64 casillas de ajedrez, porque hay uno que se llama el gol 60, ¿no? El gol 60 es porque se hizo en el año 60 y el gol 64 es la idea de Clark de su lenguaje de programación orientado al ajedrez, el cual, cabe decir, es un diseño mental, es decir, nadie se ha sentado a hacer la idea de Clark, el cual incluso creo que fue Levy el que menciona en el prólogo del libro del compendio de ajedrez, dice que el artículo de Clark, el que lo tomase, digamos, para trabajarlo, podría ser una tesis doctoral. Yo creo que ya el mundo cambió desde el 88 y hoy es un trabajo para una tesis de licenciatura. Por cierto, este trabajo de Clark lo trató de demostrar Ricardo, ¿Ricardo qué? Bueno, algunos de ustedes lo conocerán, habrán conocido a Ricardo, era un estudiante de la facultad, era ayudante y creo que un día se tiró por una ventana y se mató. O sea, se suicidó el hombre. No sé qué, yo nunca me pareció que tuviese algún problema, pero un día me mandaron un mensaje a las 12 de la noche y ya me iba a dormir y lo leí y me dijeron que había tenido un accidente, ¿no? Pues es que parece que se tiró por una ventana de un sexto piso, ¿no? Bueno, yo tengo lo que él escribió el último año, porque estaba haciendo su tesis precisamente en tratar de probar el artículo de Clark, que
qué tan válido sería hoy en día, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer la tesis sobre eso, pues ya tenemos más información porque tenemos el trabajo que el buen Ricardo que nos dejó a pesar de que tomó esa decisión extraña, ¿no? Pero bueno, no sé por qué pasó eso, pero no tenía que haber pasado. Bueno, ok. Entonces, Clark decide definir un lenguaje que le llama Algol 64 porque Algol 60 se parece mucho a Pascal, y era lo que estaba de moda y lo que estaba en las computadoras. Eh, Hace esta propuesta porque el programa, de hecho, no existe, el lenguaje no existe, ¿no? Y lo considera un camino a explorar, considerando que hay que representar de alguna manera las posiciones en el tablero de ajedrez. Bueno, de acuerdo con el autor, con Clark, un programa escrito en Algol 64 debiese ser un algoritmo para encontrar una jugada en una posición dada de ajedrez. Se esperaría que un jugador más fuerte pudiese escribir un programa que jugase mejor que el que pudiese escribir un jugador débil. Esto está por discutirse. Por ejemplo, los programas actuales que juegan muy fuerte están hechos por un equipo de 3 o 4 programadores. Y esos 3 o 4 programadores en general no son muy buenos jugando al ajedrez. Quizás entienden y entienden bastante ajedrez, pero probablemente no son ni siquiera jugadores de primera fuerza, ¿eh? Es probable, ¿no? Entonces, bueno, eso es como decía Turing, ¿no? Decía, bueno, que un programa juegue mejor que su autor no es nada sorprendente. Es como si dijésemos que un animal pequeño no se puede comer uno más grande. Pues hay muchísimos casos de que eso ocurre, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que Clark usa el modelo de Algol para escribir un preprocesador. No sé si saben lo que es un preprocesador. ¿Saben ustedes lo que es un preprocesador? Diego, Martín, Julio, ¿alguno sabe? Jorge Lázaro, Alex, ¿no? Bueno, un preprocesador es, eh, la idea es la siguiente. Imagínense que yo les voy a contar esta anécdota de un trabajo que hice hace muchos años. Yo usaba, yo tenía un Apple II que se programaba en una cosa que se llama Apple Soft Basic, que era un Basic que curiosamente lo escribió Microsoft y se lo vendió a Apple, ¿sí? Era un Basic para trabajar dentro de las computadoras de 8 bits, como el Apple II. Y era un BASIC con número de líneas y demás, ¿no? Y entonces yo lo que escribí fue un programa en BASIC que, que lo que hacía es, perdón, lo que escribí fue un preprocesador. Lo que hacía era, yo escribía en un documento de texto, escribía en un BASIC estructurado, sin número de línea. Le llamé BEST, como BEST de mejor en inglés, y era BASIC estructurado, BASIC BEST de estructurado, ¿no? Y el programa de BEST, lo que hacía era, yo tomaba un documento, un texto, que era un programa escrito en una especie de lenguaje sin número de línea, y tenía pues instrucciones para poner etiquetas, para hacer go-tos, que era lo que se hacía en BASIC, ¿no? Pero trataba de evitar los go-tos y tenías los fors y demás. Entonces yo le pasaba al preprocesador mi texto, que era un programa escrito en este BASIC, y ese lo traducía al BASIC de la computadora de 8 bits, al BASIC con número de línea. Entonces, era un paso que tenía que hacer más, ¿no? No entraba directamente al intérprete, sino que escribía mi programa en un editor normal, digamos, entre comillas, lo compilaba, es decir, lo preprocesaba y me generaba el código que sí ya se podía ejecutar en el intérprete de BASIC normal. Eso es lo que al final del día es lo que se llama un preprocesador. Se escribe en un lenguaje el cual se traduce a otro lenguaje que sí existe, ¿sí? Entonces yo puedo crear, no sé, en mi caso no era gran cosa, era poner for igual a uno tú no sé qué, ¿no? Y después tenía instrucciones como begin end, y esas obviamente me daban marcas para saber cuál era el bloque que tenía que usar, y después lo traducía a comparaciones y a go-tos y demás, ¿no? Con números de línea. Y eso era un preprocesador. Entonces, Clark, que seguramente entiende que hacer un compilador tiene su gracia y que no es trivial, lo que hacía es mejor preprocesaba. Traducía el pseudo lenguaje para, para hacer cosas de ajedrez, lo traducía al Gol 60 y ya entonces lo podía compilar con el compilador del Gol 60, ¿no? Pero
Entonces, en realidad no es, su artículo no es un compilador para el ajedrez, es un preprocesador que genera código en otro lenguaje, el cual ya se procesa o se compila ya con una máquina normal, ¿no? ¿Ok? Bueno, este, con esto, pues obviamente el programador podía tomar algunas de las cosas del propio lenguaje Algol 60 y usarlas en su Algol 64, ¿no? Bueno, este, déjenme ver si puedo mostrarles esto. Esto que estoy hablando acá se los voy a mostrar. Se los voy a mandar se los va a mandar Jessica, que por ahí ya le pasé el artículo. Y déjenme que les Sí. muestro, este, bueno, eh, en esta página que deben estar viendo ahorita, es parte del artículo que estoy revisando con ustedes, y lo que hacía es, Clark usa la notación algebraica, ¿no? La cual es la oficial, y abrevia las piezas como Ben es Bishop, perdón, es Black Knight, ¿no? Y WB es White Bishop, ¿no? Están en inglés las piezas, ¿no? Entonces, bueno, define los siguientes tipos. Rank, que es fila del 1 al 8, file, que es columna de la A a la H, como en la notación algebraica, una casilla es de A1 a H8, un movimiento es la combinación de dos casillas, como hemos visto, para representar una jugada, un movimiento, yo digo, caballo de G1 a F3, ¿no? Entonces la combinación de dos casillas y se define el movimiento de lo que hay, por ejemplo, en G1 y va a F3, ¿no? La posición es otro de los tipos y es todas las posibles configuraciones de las piezas que pueden ser blancas o negras en el tablero de ajedrez, ¿no? Color es una variable que es blanco o negro, pues es una variable booleana, ¿no? Enteros, se usa enteros y tiene predicados de verdadero y falso, ¿no? Entonces, hay que decir que esta lista, eh, bueno, esta lista que genera de tipos que genera Clark, dice que no se necesita, ¿cómo se dice? Números reales ni nada por el estilo, solo con enteros se vale, ¿no? Pero esto yo creo que no necesariamente es cierto, ¿no? Define una serie de variables del mismo tipo como square list, move list, o sea, lista de jugadas, lista de casillas. Clark define un vector como una lista de tipos mixtos que describen una posición. Sin embargo, Clark usa la sintaxis de Algol 60 y en lugar de poner el símbolo igual, lo que hace, utiliza un nuevo símbolo que se llama is, ¿no? Como en Prolog, ¿no? Pero eso supuestamente pretende mejorar la legibilidad del código de este pseudo lenguaje, que es un preprocesador, o sea, que se traduce a Algol 60, ¿no? El lenguaje tiene instrucciones como for una variable, in una lista, do hacer tal cosa, ¿no? Bueno, Clark no declara operadores aritméticos y si acaso se requiere hacer alguna operación, se llama a procedimientos a hacerlas. Es decir, se llama suma, otro que se llama rest, etcétera, ¿no? O hay que hacer un procedimiento que haga eso, ¿no? El autor además pone detalles sintácticos para las variables y constantes. Por ejemplo, los nombres definidos por el usuario deben aparecer todos en mayúscula, mientras que las constantes y las palabras reservadas se ponen en minúsculas. Hoy en día es creo que al revés, ¿no? Por ejemplo, si yo defino una constante, por lo menos en Pascal muchas veces me la ponen en mayúsculas, ¿no? Y las palabras reservadas se ponen en minúsculas usando como separador el guión bajo. Esto, desde luego, es una limitación que no viene mucho al caso y que no había necesidad de hacerla, ¿no? Entonces, bueno, Clark define procedimientos y funciones para hacer esto, ¿no? Declara un procedimiento Square Procedure, ¿no? Y otro, move List Procedure y Color Procedure, que dice de qué color es la pieza, piece Procedure, que es la pieza en qué lugar, en qué casilla está, etcétera. Bueno, el autor, Clark, propone la creación de un preprocesador que pueda traducir el código de Algol 64 al Algol 60. Y este programa ya traducido al Algol 60 se compila con el compilador de Algol 60. Eh, bueno, pero lo que sí tiene importancia, yo creo que su idea no es tan mala, pero creo que hoy en día, ahorita lo discuto, pero bueno, voy a terminar con esto y vemos.
Clarke propone algo que es de suma importancia y que creo que no se ha hecho. Y, por ejemplo, Donninger lo intenta con su lenguaje Che, que ya hablaré de él, y George con su chunking, ¿no? Trata de hacer un lenguaje especializado de ajedrez para ser usado para comunicar algoritmos de ajedrez y evitando así duplicar esfuerzos. La idea de Clarke, no se planteó como él suponía en un trabajo doctoral, es decir, nadie lo ha hecho, por lo que el asunto quedó simplemente como un esquema a investigar, ¿no? Ahora, déjenme decirles entonces, la idea de Clarke puede ser interesante. Hacer un lenguaje de propósito específico para el ajedrez no parece tan mala idea, pero habría que pensar si hoy en día es necesario, porque hoy podemos definir una biblioteca de funciones, ¿no? Para lo que se nos antoje, ¿no? O podemos, por ejemplo, tenemos un API que sirve para muchas cosas, ¿no? Tenemos diferentes APIs para diferentes cosas y probablemente una librería, una biblioteca de rutinas para el ajedrez puede ser tan poderoso como el preprocesador que planteaba Clarke en su momento, ¿no? Hay que ponerse en el contexto. En el 88, los lenguajes de programación no tenían las capacidades que los lenguajes de hoy en día tienen, ¿no? No había programación de objetos, no había muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que reconocer que el artículo es interesante y además dentro de su momento histórico, de sus años, ¿no? Cuando se publicó, no era tan mala idea. Pero hoy habría que considerar si de veras vale la pena este trabajo o bien lo que vale la pena es crear una biblioteca de funciones para utilizarla en un lenguaje como Python, C, Java, Basic o Pascal, o bueno, Basic no, pero Pascal o cualquier lenguaje de alto nivel de propósito general y tiene una biblioteca de propósito específico, ¿no? Que eso es lo que básicamente todos los lenguajes hacen, ¿no? Si yo quiero hacer criptografía, bueno, la puedo programar en el lenguaje, pero también puedo hacer una biblioteca en el lenguaje de aplicación que yo uso para hacer criptografía llamando a las funciones que tengo en mi biblioteca de funciones. Es así no es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que hizo Ricardo, ya estaba a punto de terminar la tesis además, lo que hizo fue precisamente hacer esta comparación. Escribió en Java un preprocesador para trabajar, para hacer un lenguajito como el que menciona Clarke, o sea, copia la idea de Clarke y de hecho la trata de emular estrictamente como Clarke lo puso y después se avienta en una biblioteca de funciones y entonces la idea es comparar un programa escrito, un programa de ajedrez escrito con la idea de Clarke, con el preprocesador y otro con una biblioteca de funciones y ver cuál es mejor, más fácil o más entendible o más no sé qué. Usar una biblioteca tiene la virtud de que todos los comandos, instrucciones y procedimientos y operaciones del lenguaje que se usa se pueden usar normalmente. Entonces, si yo necesito hacer una suma, pues lo uso directamente. Mientras que en el preprocesador tendría que describir una suma como se hace y lo hace a través de un procedimiento porque dice Clarke que no se necesita hacer operaciones. Y solamente usa enteros, no necesariamente. Por ejemplo, los programas de ajedrez modernos evalúan por centésimas de peón. Entonces, la evaluación es +3, es +3 peones de ventaja, ¿no? Si digo menos 0.5, es medio peón de ventaja para el negro, ¿no? En fin, entonces también hay números reales, no solamente enteros, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea de Clarke, y si alguno de ustedes va a acabar la carrera y quiere meterse a hacer esto como tesis, yo estoy en la mejor disposición de echarles la mano. Y además de aquí podría salir hasta un articulillo para publicar sobre la idea del artículo de Clarke, que es del 88, ¿no? De Mike Clarke, ¿no? Entonces, ya lo había hecho básicamente Ricardo, pero bueno, el destino se encargó de que no terminara por no sé qué le pasó, bueno, en fin. Ok, entonces eso es, ahora déjenme decirles, eso es con respecto al artículo de Clarke. Fue una idea que se quedó en el tintero, nunca se llevó a cabo. Yo creo que hoy en día no es tan necesario hacer un lenguaje
de propósito específico para el ajedrez, porque los lenguajes modernos son muy poderosos y a través de las bibliotecas de funciones se puede tener lo mismo que pedía Clark, pero además compilado. Y sin el paso intermedio de crear un preprocesador que tradujera la información de este pseudo lenguaje a un lenguaje tradicional existente para compilarlo, ¿no? Entonces creo que por ahí no va, ¿no? Pero bueno, puede ser que eh, bueno, ahí está la idea por si a alguien le interesa, ¿no? Bueno, déjenme decirles que con respecto a la tarea que les dejé, ¿no? Estamos tratando de trabajar sobre un parser, ¿sí? Que pueda leer las partidas de ajedrez en formato PGN. Les mandé los enlaces de los formatos PGN y del formato de la notación algebraica, ¿no? Pero nada más por no dejar, déjenme mostrarles a ver, ¿dónde está? Aquí tengo un tablero de ajedrez. Aquí está. Quiero mostrarles un par de detalles. Por ejemplo, si ven en la posición del tablero, tengo aquí, no importa la posición, o sea, de ajedrez no tiene sentido, no se puede tener, normalmente no se tiene 4 caballos, pero aquí yo puedo poner, este caballo puede comer, este caballo puede comer, este caballo puede comer o este caballo puede comer, ¿no? Déjenme ver si... déjenme poner más de esto y voy a poner un caballo acá, otro acá, otro acá y otro acá. Ok. ¿Por qué no me dice que no me deja? Ah, porque está en jaque. Ok. Muy bien. Tablero de análisis. Bueno, deben estar viendo el tablero de análisis en este momento, ¿no? Y el tablero, bueno, fíjense que todos estos caballos se pueden comer el peón, el peón que tengo en D4, ¿ok? Bueno, aquí se ponen las jugadas. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo como con este caballo, ese caballo está en E2 y capturo el peón, la jugada es caballo de E2 por D4, ¿sí? Porque hay un caballo que está en E6 y si hago la jugada sería caballo de 6 por D4, ¿sí? O bien, si tomo con este caballo, sería caballo de F5 por D4, ¿sí? Ahora, si yo, déjenme que me voy al editor, voy a quitar este caballo, me lo voy a llevar, este me lo voy a llevar, este me lo voy a llevar, y voy a dejar estos que tenía, y yo hago esta jugada, ¿sí? Este caballo está en F3 y toma al caballo de D4 y pongo caballo de F3 a D4, ¿sí? Si es el caballo de B3, tengo caballo de B3 a D4. No puedo poner caballo de 3 a B4 porque hay dos caballos en la tercera fila, ¿sí? Entonces, o es este o es este. Y como los dos están en la tercera fila, no puedo decir que es el caballo de 3 a D4 porque puede ser el de F3 o el de B3. Pero también tengo que decir caballo de B3, por ejemplo, si hago esta jugada, caballo de B3 a D4, tengo que decir que es el de B3 porque podría ser el de B5. Si yo hago esta jugada, podrán ver que es caballo de B5 a D4. Entonces, de nuevo, déjenme ponerles otro ejemplo. Y voy a quitar este tablero y este de acá. Bueno, si yo pongo esto y puedo jugar caballo, fíjense cómo cambia la notación. Si tomo acá, dice caballo de F, los dos caballos están en la tercera fila, ¿de acuerdo? Entonces, como están en la tercera fila, si yo tomo este caballo, no puedo decir caballo de 3 a D4 porque el caballo de 3 también podría ser este. Entonces digo caballo de F a D4. Si tomo este, es caballo de B a D4, ¿sí? Ahí no tengo que poner caballo de B3, solo tendré que poner caballo de B3 a D4. Pero miren también lo que puede, otro ejemplo. Imagínense que pongo acá pongo este acá y pongo un peón negro acá. Y análisis. Dejen que gire el tablero. Bueno,
En esta posición, bueno, juega aquí el rey. En esta posición, si juego caballo, es el que está en B3, lo meto a captura en D4, pero hay un caballo en B5, entonces no puedo decir caballo de B a D4 porque podría ser también el que está en B5, que es este, ¿sí? Entonces tendría que decir caballo de 3 a B4. Vamos a ver si tengo razón. Caballo de 3 a D4 es caballo de 3 por D4. Si fuese el caballo que está en B5, tendría que poner caballo de B5 por D4, ¿sí? Entonces, no hay forma real de que tengan el problema o sea, no debe haber una ambigüedad, ¿no? No puedo decir caballo por D4, porque caballo por D4 y hay más de uno, pues obviamente no voy a tener el valor correcto, ¿no? Entonces, o sea, va a haber ambigüedad y puedo equivocarme en las jugadas. Cuando alguien me dijo que si las jugadas tenían, que si ya la partida tenía que ser legal, o sea, que la partida tendría que estar bien escrita, bueno, déjenme decirles que en el pasado, pues la gente transcribía las partidas a mano y es bien fácil equivocarse y entonces de pronto la partida no se podía leer porque estaba mal anotada. Bueno, voy más allá. Si ustedes juegan en un torneo de ajedrez y anotan su partida, a veces no la pueden seguir porque la anotaron mal, ¿sí? A veces dicen, ay, pero ¿por qué puse caballo de 4 si caballo de 4 no existe? ¿No? La anotaron mal y en el momento de la partida anotan la jugada creyendo que está bien anotada. Hoy en día, anotar las partidas de ajedrez es una obligación de los jugadores para llevar registro, porque en realidad en los torneos importantes ya los programas, bueno, como se transmiten a través de internet muchas partidas, ya llevan la partida y ya la copian, ¿no? O sea, ya llevan las jugadas y todo. Pero la Federación Internacional obliga a que los ajedrecistas tengan que anotar su propia partida siempre, ¿no? Entonces, independientemente de que haya un sistema electrónico que la registre, ¿no? Entonces, en los libros antiguos, antes de las bases de datos y de los programas de ajedrez y de los programas en general de computadora, la gente tenía que describir la partida, la escribía a mano, la transcribía a máquina, ¿no? O en los periódicos se transcribían los sistemas de tipografía de ese entonces y se usaba, pues. Pero hoy en día, no hacemos eso. Hoy tenemos la base de datos, las partidas todas están perfectamente escritas porque no puede haber errores en la anotación y cuando copio una partida de una base de datos, copia perfecta. No, o sea, no tengo errores de tipografía porque me equivoqué. Errores de dedo no existen, no hay forma, ¿no? Entonces, por eso, pero ustedes no pueden asegurar que una partida está bien escrita cuando se las dan, entonces tienen que validarla, ¿no? Por eso es importante. Otra cosa que les quería decir es que les voy a decir algo que tómenlo con cierto cuidado. Hacer un parser de ajedrez, para ver partidas de ajedrez en un tablero electrónico no es una gran ciencia tampoco, pero tiene su gracia. Yo quiero que lo hagan ustedes. De todas maneras, si quieren, le pueden poner PGN parser en Google y hay para diferentes lenguajes parsers. No quiero que los copien, pero si tienen problemas pueden revisar cómo otros han hecho las cosas y háganlas ustedes. Pero escríbanlo ustedes. Estamos aprendiendo. El tema es aprender cómo se hace, ¿no? Y además eso ayuda a las habilidades ¿cómo se llama? Como programador. Me pregunta Enrique, hola, con referencia a la tarea, ¿es posible usar un PEG? ¿Qué es un PEG? Parser Compiler. No sé qué es un compilador, o sea, ¿te refieres así como Jack y Lex y esas cosas? Parsing Expression Grammar. Ya entendí lo que estás hablando. Yo creo que que no necesitas tanto, porque es muy sencillo. Pero si usas eso, pues vas a definir tu gramática y necesitas un programa para parsear la información. Me parece que es too much, es demasiado como para lo que tenemos que hacer. Yo no lo usaría. Puedes usarlo, pero yo no lo usaría. Me parece que es demasiado, ¿eh? No se necesita tanto. O sea, lo que pregunta Enrique es usar un parsing expression grammar, es decir, definir una gramática que describe el lenguajito, ¿no? De las partidas de ajedrez
y ese parser, eso parsea o crea código o sea, esa gramática se puede escribir ya después como código. Pero para el ajedrez, que es muy pobrecito, o sea, en el lenguaje que usa de descripción, que es el PGN, es demasiado, muy exagerado usar eso, ¿no? Tiene más sentido cuando estás haciendo una gramática para un lenguaje de programación, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes muchas más opciones, la gramática es más sofisticada, ahí probablemente sí vale la pena, pero aquí no lo usaría, ¿no? Bueno, entonces, revisen, por ahí alguien tiene problemas con, no puede poner bien los diagramas o no puede mover bien las piececitas en el tablero electrónico, pregúntenle a César en la parte de programación para que les eche una mano de dónde están equivocándose y demás, ¿no? César es el laboratorista, por ahí, Jessica, ahí mándales al chat el correo de César, ¿no? Sí, Para ahorita que se los pongo. en algún momento puedan, puedan platicar con él y que les eche la mano. Y acuérdense, César está para echarles la mano, no para hacerles la tarea, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, resumiendo, el artículo de Clark es interesante, creo que es un esfuerzo que en su momento era ingenioso, la intención de hacer un lenguaje de propósito específico para el ajedrez, lo cual les digo, no es tan mala idea porque se puede aplicar para muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo hago electrónica digital, bueno, pues tenemos una serie de herramientas para generar, por ejemplo, no sé, las ecuaciones que corresponden a un circuito eléctrico, ¿no? Y entonces manipularlo así, ¿no? Para saber si estoy haciéndolo bien o mal, ¿no? O sea, hay un montón de herramientas de propósito específico, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta, bueno, los programas como Photoshop, el Photoshop es un programa que manipula imágenes, ¿no? Entonces, es una especie de herramienta de propósito específico, ¿no? No es bueno, y no es un lenguaje, pero tiene visos de lenguaje porque tiene filtros y que además son medio manipulables, ¿no? Creo que GIMP en Linux incluso tiene más posibilidades de crear filtros a través de como un lenguajito, ¿no? Creo. Que Photoshop, pero Photoshop pueden crear una serie de filtros gráficos a través de cambiar ciertos parámetros, ¿no? Entonces eso podría llamarse como una especie de lenguaje de propósito específico, ¿no? Pero bueno, la idea de Clark me parece ingeniosa, me parece que está sobrepasada por los lenguajes modernos, pero no está de más hacer la comparación en un momento dado. Entonces, uno es escribir este preprocesador que traduzca a código de un lenguaje conocido, o bien escribir una biblioteca de funciones como tiene Python, como tiene Java, como tienen mismo Pascal, Delphi tiene su propia, yo tengo una biblioteca para hacer cosas de ajedrez directamente, entonces quizás está sobrepasada la idea de Clark, ¿no? Pero bueno, ahí queda el esfuerzo y ahí está el correo se lo mandas al chat también, por favor, ¿no, Jessica? Sí. Ok. Bueno, ahí está el esfuerzo de Clark y bueno, pues nos vemos el miércoles. Les voy a mandar el articulito sobre lo que hizo Clark. Está el artículo completo, que es de 4 o 5 páginas, está en el libro del compendio de ajedrez que les mandé de Levi. Ahí aparece página 287 a 272, me parece. Ahí creo que se los puse en el chat. Déjenme ver nada más para confirmar. Y creo que lo puse ayer en la noche. No, esta no es donde está. Ah, ya mandó el artículo. Sí, y arriba le puse la clase mañana, se basa en el artículo de Clark, del Chess Compendium, página 267 a 272. Y ese libro ya se los mandamos hace un buen rato, ¿no? Se los mandamos ya hace tiempo. Entonces, si no lo tienen, pues se los vuelvo a mandar, ¿no? Pero ya por ahí lo deben tener porque yo ya lo mandé. Estoy buscándolo aquí. Sí, aquí está. Se mandó el 28 de septiembre, me parece. Sí, el 28 de septiembre se mandó, por si alguien no lo tiene, ¿no? Puede revisar la referencia ahí directamente del artículo de Clark, ¿sale? Bueno, si no hay más dudas,
¿Dudas? ¿Alguna duda o comentario? Es el momento. En 5 minutos nos vamos, máximo. Bueno, si no hay más que decir, entonces nos vemos el miércoles aquí en la clase. Y Jessica al ratito me manda el programa grabado y yo lo subo al canal, ¿vale?